La teta asustada, así le dicen, hacen así como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. Bueno, antes de hablar de la película, se ha estrenado este jueves en nuestra capital y ha hecho en el fin de semana más de 50.000 espectadores, que es bastante más de lo que han logrado muchas películas peruanas en todo el tiempo que estuvieron en cartelera en el año 2008, por ejemplo, ¿no? Eso hay que aplaudirlo. Por otro lado, la película yo creo va a traer una serie de discusiones y de polémicas como en su momento sucedió con la primera película de Claudia Llosa, con Madenusa, ¿no? De hecho, yo ayer mismo estaba en una reunión con gente cuya opinión valoro mucho y que están mucho más enterados de la realidad o de ciertos aspectos de la realidad nacional. Y términos como kitsch, términos como exotismo, términos incluso como saqueo cultural aparecieron en algún momento, ¿no? Lo cual para la directora pues no debe ser novedad, porque Madenusa, la primera película, ocasionó reacciones parecidas. Yo recuerdo una columna de Rafa León, que es alguien cuya opinión y cuyo juicio a mí me parece muy apreciable, una columna en Somos titulada Made in Asia, donde hablaba acerca de sus razones por las cuales la película no le pareció una buena película. Por otro lado, alguien como Miguel Rubio, por ejemplo, que es el director del grupo Yuyashkani, estuvo involucrado cercanamente en la primera película como asesor en Madenusa y está involucrado también en este filme, ¿no? Entonces, las posiciones encontradas están allí y creo tienen que ver con un problema que es un problema no resuelto de nuestro país, la representación de la gente del Ande en la cultura en general, en la cultura hegemónica. Diré sí que es verdad, y esto es parte de la discusión, pero de esto no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna culpa la directora. Es verdad que algunos países dentro de, digamos, el mercado cinematográfico, los países que tienen cierta hegemonía en la representatividad, o sea, los países europeos y Estados Unidos, creo yo sí favorecen determinada mirada cinematográfica de algunos países, ¿no? Yo daría el ejemplo de la película Slumdog Millionaire, Quiere ser millonario, que se llevó el premio Oscar en la última entrega de los premios, que a mí me parece que es una película bastante irregular y que sin embargo se vio favorecida, esa es mi interpretación al menos, por esta mirada que favorece el lugar común, esta mirada de fácil consumo que presenta la India acerca de sí misma, ¿no? Cosa que me llamó la atención, y ya antes de centrarme en la película en sí, ¿por qué el público ríe en algunas escenas que no dan ninguna clave de que se trate de una escena graciosa, ¿no? Es como para pensarlo. A mí me llamó la atención como en esta película en algunas escenas duras, como cuando se habla, por ejemplo, el personaje de Magali Solier, que tiene una papa dentro de la vagina porque está aterrorizada, porque no quiere que la violen, como en alguna de estas escenas en las cuales se narra esto, el público ríe. Yo creo que esto tiene que ver, y quizás se me acuse de pedante, pero yo creo que tiene que ver con la incultura de nosotros como espectadores, comedores de canchita, que estamos acostumbrados a cierto tipo de cine o de ir al cine pensando que nos tiene que entretener de una manera completamente superficial. Yo, la verdad, lamento y encuentro bien digno de estudio que la gente se ría en determinadas escenas de la película. Bueno, película peruana, hablada más o menos la mitad en quechua, es decir, película peruana con subtítulos, cosa rara, no estamos acostumbrados a eso. Y en esta película, el personaje de Magali Solier, Fausta, canta durante buena parte, y canta como una manera de exteriorizar el dolor que está sintiendo. Me parece a mí esta una idea bella, me disculparán la guachafada. El canto, la música como exteriorización de sentimientos muy hondos. Los actores, las actrices tienen como patrimonio su cara y el rostro bello de Magali Solier en esta película, un rostro hierático durante todo el filme, casi impenetrable, un rostro además que ofrece una textura maravillosa. Yo creo que es muy cinematográfico, y uno de los aciertos del filme es precisamente la observación de este rostro que no exterioriza las emociones y que sin embargo uno siente que están allí, ¿no? Y Magali Solier es sin duda una actriz sumamente talentosa, y en esta película lo demuestra, ¿no? Esa manera lateral suya de observar, esa forma de moverse en los espacios, ¿no? De escuchar a través del portón y de pegarse a las paredes, de estar siempre tratando, en palabras de una escritora, tratando de ocupar poco espacio en el mundo.
Abunda el naturalismo en la película, además, ¿no? A pesar de que está la actriz española Susi Sánchez, por ejemplo, muchos de los actores en esta película filmada en Manchay son actores no profesionales, como se les llama, y yo creo que uno de los grandes dones de la directora demostrados en esta película es su capacidad para dirigir adecuadamente a los actores para que las actuaciones no se sientan falsas ni impostadas. Aunque, y esa es una de las críticas menores, por cierto, que le haría yo a la película, los diálogos por momentos, aunque son pocos, puedan ser quizás demasiado explicativos o bordear el lugar común, como por ejemplo en algunos momentos cuando la prima de Fausta en la película, que se va a casar, le dice a su madre: yo quiero tener para mi boda el pelo como Thalía, que me parece que es una línea de diálogo quizás un poco disforzada, ¿no? Hay entonces dos instancias en la película. Por un lado, el personaje de Fausta, que representa quizás la pulsión melancólica, incluso tanática del universo de la película, y por el otro lado, el lado más bien festivo y de celebración, que tiene que ver con la boda de la prima de Magali Solier, de Fausta, perdón. Es aquí, en estas escenas de la boda y de los preparativos de la boda, donde quizás puedan darse las críticas, que yo no las comparto necesariamente, hacia la mirada de Llosa, ¿no? Que hay quienes dicen es una mirada más bien foránea, una mirada no compenetrada con los sujetos que está retratando. Yo no estoy tan de acuerdo, como digo. Incluso encuentro que algunas de las secuencias, como por ejemplo aquella en la cual entran los invitados a la boda trayendo los regalos para la pareja que se está casando, son escenas que yo encuentro particularmente bellas. En todo caso, cada espectador tendrá su opinión y se formará un juicio. Diré, ya para ir terminando con esta reseña, que pocas películas peruanas, y esto a mí me ha gustado mucho, ofrecen una mirada tan expresiva como en esta película acerca del hecho de ser empleada doméstica en una casa donde no se conoce a nadie. Este lento traveling en el cual nosotros acompañamos al personaje de Fausta recorriendo las habitaciones de esta casa inmensa donde ella es una extranjera total, me parece que es una de las secuencias más poderosas del filme y me parece que es uno de los grandes logros. Y luego, un plano quizás más anecdótico, la secuencia esta en la cual se rompe el collar de perlas y Fausta con su patrona se encuentran recogiendo perlas, encuentran sus propias manos sobre el piso. Este plano a mí me recordó a E.T. Diré para terminar que la película está bastante bien construida, a pesar de mantener un ritmo lánguido y de no haber sino hasta el final una progresión dramática en el personaje. El filme no cae en la inexpresividad, que quizás es un riesgo que se corría, y creo que demuestra el oficio de la directora, y por ese ánimo de observación que la película tiene. Yo diría, a grosso modo, que hablando de películas peruanas, que esta película está más cerca, por ejemplo, de Dioses, de Josué Méndez, que vimos el año pasado, que de una película como alguna película de Francisco Lombardi, como casi todas las suyas, que son películas a las cuales nosotros estamos más acostumbrados, asociamos más a cine peruano, y que en realidad están centradas en narrar una historia y en las cuales el desarrollo de la historia y el progreso de los personajes es más importante. En este caso no es así. La Teta Asustada es una película construida intencionalmente en clave baja, ¿no? Las circunstancias han hecho que la película haya recibido la exposición que ha recibido, y yo creo que tenemos que alegrarnos por eso, y tenemos que alegrarnos también por el debate que va a surgir a raíz de la película, que finalmente va a ser siempre saludable, ¿no? La película pues tiene esta intención de ser un retrato de un personaje, y es de hecho un paso adelante en la carrera de Claudia Llosa. Así que nada, mi calificación: 2 estrellitas.